Estudiantes del grado octavo, muy buenos días. Continuamos con la elaboración de las guías, los videos para que puedan desarrollar las diferentes actividades. Empezamos con el primer taller del segundo periodo, que se publicará ya la otra semana. Entonces, por favor, continuando con el tema de biología, ya después de reproducción, vamos a hablar de la genética. La genética me dice que es la ciencia o parte de la biología que estudia los caracteres hereditarios. Nosotros hemos hablado ya de caracteres hereditarios, lo que heredamos de nuestros progenitores, ¿cierto? Como por ejemplo el color de ojos, la forma del cabello, la estatura, las enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, para hablar de la genética, nos remontamos a las leyes de Mendel. El señor Juan Gregorio Mendel fue un monje austriaco que empezó a hacer cruces de plantas, de animales, a nivel de enfermedades, estudiando varios caracteres, la estatura de las personas, el color de la piel, etc. Entonces a él le debemos las leyes de la genética. Entonces él nos hablaba que al hacer un cruce genético, pues hay un carácter dominante y hay un carácter recesivo. Y que al hacer este cruce siempre predominaba el dominante sobre el recesivo. Entonces acá nos sale este cruce un carácter dominante. Él trabajó con la semilla alberjilla o bisante. Entonces, por ahí en la lectura de investigación, ustedes van a encontrar que la primera generación obtuvo 6.000 amarillas contra 2.000 verdes cuando hizo el primer cruce genético, utilizando semillas de bisante o alberjilla. Entonces, de ahí es donde proclama las tres leyes de la genética o leyes de Mendel. Entonces, dominante recesivo, predomina el dominante. Acá hay tres leyes, decíamos, del señor Mendel, que son las que rigen actualmente la genética, los factores genéticos. Entonces, la primera ley me dice principio de uniformidad, que establece ahí que en todo cruce hay dos factores, uno dominante y uno recesivo, y que por lo general siempre hay un carácter que va a predominar sobre el otro. Por decir algo, dominante color azul de ojos, papá, color café de la mamá, predomina el color azul, entonces decimos que ese color azul, el color de ojos, es el carácter dominante según un ejemplo de Mendel, ¿cierto? Planta alta con planta baja predomina la alta. Siempre hay un carácter que predomina sobre el otro. La segunda ley se llama principio de la segregación, entonces los caracteres se pueden ir segregando de manera independiente de una generación a otra. Entonces puede ser que el primer hijo le saque los factores genéticos a la madre, el segundo a la madre, el tercero ya al padre y así sucesivamente. Entonces la segregación, esos caracteres se van ya mezclando y hasta que desaparece de pronto el carácter dominante de la primera generación. Y la otra ley me dice la ley del principio de la transmisión independiente. ¿Qué quiere decir con esto? Que los caracteres no necesariamente se pueden manifestar en la primera o segunda generación, sino de manera independiente. Por decir algo, yo le puedo sacarle la estatura a mi bisabuelo o al abuelo, ¿cierto? O sea, no necesariamente le tengo que sacar el carácter a papá o a mamá, sino a algún familiar lejano, tío, abuelo, bisabuelo, etcétera, etcétera. Entonces son tres leyes que rigen la genética. Entonces, ¿qué es genética? La ciencia que estudia los caracteres hereditarios. Entonces, chicos, por favor, para que envíen los trabajos, el desarrollo de la guía, no se les olvide mandarlo, ya saben, a los correos que aparecen ahí, a los que siempre me han mandado. Y de todos modos, por favor, recordarles que el autocuidado es lo primero que debemos seguir y continuar con estas normas, ¿cierto? Cuidar a los seres queridos, lavado de manos, desinfección y aislamiento.
Muchas gracias. Entonces estamos charlando. Bye bye. Bendiciones. Salud.